el ingeniero Armando Dueñas el día 17 de septiembre. Hoy, 22 de octubre, tenemos la segunda parte. Vamos a cambiar un poquito el formato a petición de nuestro invitado. Ya no va a ser la ponencia, sino más bien vamos a hacer un breve resumen en el que nosotros esperamos que todos los que nos están acompañando nos ayuden con sus preguntas. Cualquier duda, pregunta que tengan, la pueden hacer mediante el chat, mediante la forma en la que hemos habitualmente trabajado, que es levantando la manita azul en la parte de participantes. En la parte de reacciones también hay una manita, y de manera física, cuando levantamos la mano, también podemos pedir la palabra y con eso podemos acceder a que tengamos las preguntas. Antes de eso, Marcela Parra, mi compañera, nos va a dar una breve semblanza del ingeniero Armando Dueñas, nuestro invitado del día de hoy. Buenas noches, Marcela. Sí, buenas noches, Janet. Ay, perdón. Bueno, José Armando Dueñas es agrónomo por la Universidad Michoacana. En 1982 inició la construcción de una propuesta de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en el estado de Michoacán, que entonces se denominó de autosuficiencia alimentaria basada en el establecimiento de un sistema de organización social para controlar el origen y destino de la producción de alimentos básicos. A finales de los 80 se dedicó a investigar las condiciones de vida de los trabajadores latinoamericanos inmigrantes en los Estados Unidos de Norteamérica, con particular énfasis en aquellos dedicados a tareas agrícolas, de donde resultaron varios ejercicios prácticos de compras en común, cuyo propósito fue propiciar la integración y organización de los jornaleros. A finales de los 90, de regreso en México, concentró su esfuerzo en la organización de grupos campesinos orientados a la toma de control de la generación de valor derivada de su trabajo, que para ese momento se deterioraba y precarizaba aceleradamente en todo el país para los pequeños productores. Realizó varios ejercicios para demostrar un sistema de organización social que desarrolló y que denominó ciclo generador de vida, con cafeticultores en la Sierra Norte de Puebla, porcicultores de la zona deprimida en los límites de los estados de Michoacán y Guanajuato, pescadores del lago de Cuitzeo y la presa del Infiernillo, entre otros. Diseñó y ejecutó la estrategia de diagnóstico socioeconómico para el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, en el año 2006, de la que resultaron 52 proyectos para el establecimiento de la economía solidaria en ese municipio, y algunos en operación, como el sistema Mexibus. En el año 2007 participó con una propuesta para la creación de los mercados populares en Ecuador, y el presidente Rafael Correa implementó como parte de su Plan Nacional para el Desarrollo Agropecuario. Actualmente es profesor de Economía Social y Solidaria, investigador y coordinador general del Área de Desarrollo Integral Comunitario en la Universidad Obrera de México, desde donde participa, entre otros, en el diseño y realización de un plan de economía social, la empresa comunitaria como alternativa para el trabajador autogestivo y como vía para la integración y control social de los ciclos generadores de valor en la producción y distribución de alimentos básicos, además de asesorar la creación de empresas sociales basadas en los principios y valores de la economía social y solidaria. Bienvenido, ingeniero Armando Dueñas. Muchas gracias, Marce. Gracias. Bueno, ahora le damos a dar la palabra a nuestro compañero Alberto Ojeda. Recordamos nuevamente que cambiamos el formato el día de hoy de cómo vamos a trabajar. Alberto nos va a ayudar ahorita con un resumen del tema que tocó el ingeniero el jueves 17 de septiembre, que fue la de red de consumo solidario. Hoy es la segunda parte, y entonces, a petición de nuestro invitado, él solicitó que se cambiara un poquito el formato y que se hiciera mediante preguntas y respuestas de todas las dudas que nos quedaron. Algunas incluso quedaron en la red, que vamos a hacerle el día de hoy. Entonces, le invitamos a Alberto a que nos dé el resumen de esa primera parte, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, compañera Janet. Buenas noches a todas y a todos. Pues este resumen obedece básicamente a la necesidad de profundizar en una metodología, en un sistema que el ingeniero agrónomo llama el ciclo generador de valor.
Como ya lo mencionaba la compañera Marcela, a través de su larga experiencia del ingeniero, pues prácticamente este sistema del ciclo generador de valor se ha venido perfeccionando, se ha venido actualizando, y yo nada más resaltaría entonces de esta exposición que hizo el 17 de septiembre y que en su exposición se llevó 30-35 minutos, resaltar algunas características de este proceso. Prácticamente el ingeniero nos menciona la importancia de identificar los procesos económicos como un proceso liberador, haciendo énfasis en los productores, en los consumidores, en los pequeños productores, con las experiencias que ya se mencionaron a través de sus semblanzas, a través de los pequeños productores cafeticultores, pescadores, la experiencia que tuvo con la 51 conformación de empresas cooperativas, y resaltar básicamente que este sistema de organización social, que así lo llamó el ingeniero, eh, prácticamente se resume en tres aspectos básicos, y digo muy al margen también de la idiosincrasia de la región, del avance de los procesos productivos, de la capacidad de organización y de capacitación de los distintos actores sociales o políticos, y uno sería la generación de club de compras, esto con la intención de generar precisamente compras en volumen de distintos productos. Él ponía el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del maíz. El otro punto sería la conformación de un fondo solidario con distintos productores, que es una especie como de banco social, obviamente con una tasa cero que desgraciadamente pues muchas cooperativas pues sí manejan fondos de ahorro o fondo social con una tasa de interés de 7-8%, mientras que en los bancos pues las tasas de interés llegan a ser del 30 hasta el 60%. El tercer punto sería la necesidad de mantener una relación directa con los productores, misma que no debería de verse a los campesinos como proveedores, sino como actores fundamentales para el consumo solidario y obviamente la transformación de su medio. Y el cuarto punto sería la importancia de la factibilidad social, para lo cual el ingeniero Dueñas proponía que hagamos uso del enfoque del marco lógico. Y esta factibilidad social, pues es el versus contra lo que manejamos como plan de negocios. De hecho, pues yo había hecho esa observación, ¿no? De que nosotros estábamos dando capacitación sobre plan de negocios, pero pues no es una forma, es parte de estas herramientas y de esta metodología que traemos arraigadas dentro del sistema capitalista, ¿no? Entonces, esas son las sugerencias, y bueno, pues nos platicó que seguramente va a ser una pregunta de mi parte, o una intervención, una propuesta, su experiencia que tuvo en la participación o intento de participación en el proyecto del Tren Maya aquí en el sureste. Y por último, resaltar que las estructuras organizativas, en este caso, las distintas formas de expresión de la economía social y solidaria, no solamente cooperativas, sino también lo que es el trueque, el tequio, etcétera. Es importante que se consideren estas estructuras organizativas de manera autogestiva y también como actores políticos, es decir, organizaciones que tengan una participación en la vida política del país. Pues de manera muy general, eso sería el resumen, Janet. Muchas gracias, Alberto. Ingeniero Armando Dueñas, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a su programa nuevamente en esta segunda parte que usted ha propuesto y que le agradecemos que haya aceptado. Y le damos la palabra también a Marce, que me decía que tenía una pregunta de inicio. Gracias, Janet. Sí, bueno, inicialmente yo tenía esta propuesta para plantearle al ingeniero cómo financiar las cooperativas y, bueno, sobre todo el problema de la administración que
siempre se encuentra con muchos problemas. ¿Cómo hacer que una cooperativa o una funcione equitativamente y no haya estos problemas administrativos que surgen? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, si hay algo más o podemos empezar. Adelante, ingeniero. Puede usted empezar. Gracias. Bueno, para dar primero respuesta al comentario que nos hacía Alberto con relación a mi participación en ese proyecto del Tren Maya, que no llegó a cuajar, fue un intento de participación. Yo recibí la invitación porque Fonatur, a través de su director, estaba solicitando a varias instituciones en el país que hicieran una propuesta para hacer llegar a las comunidades alguna capacitación o alguna forma de involucramiento social con las comunidades que van a ser tocadas en el proyecto del Tren Maya. Una de esas instituciones me contactó porque ellos ya habían presentado varios proyectos y Fonatur no los había aceptado. Fue el CONALEP. El CONALEP era una de esas instituciones participantes. Entiendo que estaban participando también la UNAM y otras instituciones con propuestas para esa organización social que esperaban de las comunidades o en las comunidades. De manera que me visitó algún alto directivo de CONALEP Nacional, me comentó que habían pasado ya por esa situación y que querían ver si había algo que pudiéramos ofrecerles y que pudiera ayudar a acercarse más a las comunidades. Bueno, dije que sí teníamos algo y comenzamos un programa de capacitación del personal de CONALEP, porque, bueno, mi idea fue que había que formar, que no se trataba de que fuera un individuo a tratar de convencer gente en las comunidades, que se trataba de que la gente dentro de la institución debía tener una visión que fuera consecuente con las aspiraciones de las comunidades. Es decir, no necesitábamos ir a convencer a las comunidades, necesitábamos capacitar al personal que iba a acercarse a las comunidades para que llegaran a compartir la visión de las comunidades mismas. Es decir, a escuchar, dicho de manera resumida, a escuchar y a tratar de que a partir de ese punto se pudieran establecer propuestas de aprovechamiento de los recursos naturales bajo el control de las comunidades, siempre y cuando las comunidades entraran en el control pleno de cualquier actividad que se estuviera proponiendo después de escuchar. Se hizo el trabajo de prediagnóstico, yo participé hasta ahí. Estuvimos yendo, yo hice sugerencias de proyectos puntuales para todo el recorrido del Tren Maya. El equipo que me asignaron para trabajar estuvo recogiendo datos, recogiendo información para que supiéramos cuáles eran los recursos naturales, la actividad prioritaria de la gente, información estadística, social y económica. En base a eso, fuimos elaborando en gabinete el prediagnóstico, de manera que, por ejemplo, para algunos lugares en donde hay muchísima agua, lo que propuse fue generar energía eléctrica en cuerpos de agua sin necesidad de construir presas, en un arroyo, en un río, que los hay, abundantes, a través de sistemas generadores de flotación. Esto es factible.
Esto es una tecnología ya conocida y usada en el mundo. Es decir, a un río no necesitamos hacerle grandes inversiones, ponerle represas. Lo único que tenemos que hacer es ponerle una boya que va a estar flotando en algún punto fijo del río. Una boya que además va a tener una lámpara y alguna campana cuando haya movimientos fuertes, pero que va a tener en la parte inferior una turbina y que con el paso del agua va a estar generando electricidad de manera continua. Ese fue uno de muchas propuestas que hice para la intervención. Por ejemplo, en otros casos, hablé del aprovechamiento de los recursos naturales que ya son vocación de la gente, como el cacao. Mucha gente produce cacao, pero sigue siendo víctima de los coyotes. Ahí hay empresas que le compran el cacao a los productores a muy bajo precio. Entonces, lo que sugerí en esos lugares, pues es que ya se llevara la visión y la propuesta de proyecto puntual para poner plantas de beneficio de cacao, en donde los propios campesinos sean socios, aporten su cacao y ahí mismo lo transformen en diversos productos, desde polvo para preparar un chocolate de manera rápida, manteca de cacao, que se utiliza mucho con fines cosméticos y medicinales, pero también para poder obtener chocolates de primera calidad, chocolate que sí contenga cacao y no como otros que se venden en el mercado, en donde el porcentaje de cacao a veces no llega ni al 50%. De manera que así fuimos analizando la situación de cada lugar, qué producen, a qué se dedican, cuáles son ganaderos, cómo se puede establecer el ciclo generador de valor en cada uno de esos lugares de acuerdo con las actividades actuales, pero un punto muy importante, ¿cuál es la vocación natural del lugar? Porque puede ser que en algún lugar se dedican a la agricultura, cuando realmente para poderlo hacer tuvieron que destruir la selva. La vocación natural del lugar entonces es la selva, por lo que las propuestas consideraban la actividad actual, pero también la vocación natural del terreno, para que si era necesario reforestar, pues se reforeste y la gente de esas comunidades tenga la manera de poder aprovechar los maderables, las maderas finas que se producen en estas regiones y algunos otros productos de la selva que pudieran establecer UMAS, unidades para manejo ambiental, en donde pudieran estar protegiendo a la fauna silvestre, por ejemplo, y que con eso se generaran. Hay serpientes que son muy venenosas, pero que manejadas bien en una UMA pueden estar parcialmente manejadas en la UMA y además tener una vida en libertad. Pero se pueden obtener los venenos producidos por estas serpientes que se pueden utilizar para la producción de antídotos para la mordedura de la propia serpiente en ese mismo lugar. Es decir, que potencial existe. El potencial es enorme, pero hubo un detalle, ese es el que yo identifico. A mí nadie me lo dijo con toda honestidad. Les faltó la entereza moral que se necesita para haberme hablado de frente. Nadie me lo dijo, pero yo entiendo que esa fue la razón fundamental por la que comenzó a haber desavenencia con mi presencia. Yo digo que en el ciclo generador de valor son los propios campesinos los que deben ser dueños de los medios de producción, además de la tierra, de los otros medios de producción que les sirvan para agregarle valor a los productos de un lugar. De pronto yo fui muy ingenuo en el sentido de que, pues yo dije, estamos en la 4T, estamos ante una iniciativa del presidente de la República, estamos frente a un partido que está empujando iniciativas de empoderar al pueblo, etcétera. O sea, yo me comí la píldora por completo, ignorando que dentro de CONALEP había
exfuncionarios priistas del sureste, gentes que fueron funcionarios de gobiernos estatales, gente con la que yo estaba hablando, gente a la que yo le estaba diciendo que había que hacerle llegar los recursos al pueblo, cuando la intención de ellos no era esa. Simplemente comencé a darme cuenta que ya tenía alguna de estas gentes invitados que estaban proyectando negocios. Iban a poner un centro de incubación de negocios en aquella zona, ¿no? Es decir, ellos ya traían sus propios proyectos, de manera que decirles que ahora había que ir a las comunidades a decirle a los indígenas que ellos iban a ser los dueños de toda su producción, que le iban a dar valor agregado, que la iban a llevar hasta el consumidor final para que no hubiera ninguna clase de intermediario, pues eso les mataba algunos posibles negocios. Imagínense la posibilidad de introducir compradores de maderas finas, compradores de ganado o engordadores de ganado para empresas de carnicería que ya tienen cadenas en el país, o para incubar negocios como empresas privadas. O sea, ¿cómo se iba a hacer llegar a los campesinos, a esos indígenas que andan descalzos, que traen los talones resquebrajados, que no se bañan con frecuencia, que no saben vestir y portar con elegancia un traje inglés y una corbata europea? O sea, ¿cómo íbamos a ir a capacitar a esa gente para decirles que ahora iban a ser los dueños de la actividad económica? Ahí comencé a ver eso, y lo que cerró el capítulo de mi participación fue que de pronto hablé con uno de esos invitados que tenían también ahí, y que me dijeron que les habían entregado, ya les habían dado un anticipo del sueldo que se les iba a pagar a 3 de esos investigadores de $1 millón, 300,000 pesos mensuales más 100,000 pesos para viáticos. Entonces yo la verdad sí me ofendí, me molestó mucho, que dije, bueno, a ver, el presidente de la República dijo que nadie debe ganar por arriba de lo que gana el presidente. Y de pronto me dicen que aquí hay 3 gentes que van a llevarle propuestas a los campesinos, a los indígenas, y que están ganando 300,000 pesos mensuales. Y que esos 300,000 pesos mensuales además llevan viáticos, pero además no se iban a hospedar ni cerca de Palenque, ni se iban a hospedar en las comunidades indígenas, eran los que se iban a hospedar en la Riviera Maya. Totalmente vergonzoso. Entonces, hasta ahí cerré el capítulo de mi participación. Yo dije, yo no me voy a prestar a un juego como este en el que se van a ir a burlar de los campesinos diciéndoles que apoyen porque les va a ir bien, porque van a ser empleados, van a tener empleo. Y yo he comentado insistentemente que el sistema capitalista tiene un ícono y se llama la relación obrero-patronal. Tiene que haber patrones que le hagan el favor a la gente de darle empleo, y tiene que haber gente con necesidad de ingresos para que vaya y solicite empleo. Es decir, esa relación de ser empleados es una relación que es simbólica, característica del sistema capitalista neoliberal. Desde antes, no solo desde ahí. Es una continuación de otras épocas, desde el inicio de la revolución industrial y antes, de la relación entre maestros y aprendices, y me regreso a la historia. Pero si nosotros entendemos que llevarle a la región maya oportunidades de empleo es únicamente una forma de darle continuación a la explotación del trabajador. El trabajador debe emanciparse. El trabajador debe independizarse, y solo hay una forma: que los trabajadores sean los dueños de los medios de producción. No podemos creer nuevamente de manera ingenua que dándole empleo a los trabajadores, llevando una transnacional que va a ser dueña del tren y que le va a dar a todos los indígenas de ahí, ahora se van a ver limpios y bonitos porque va a ser condición para que lleguen a trabajar en sus restaurantes,
en sus hoteles, limpiando las estaciones, recogiendo la basura, aseando los baños. Es decir, a mí no me parece que eso sea ninguna propuesta de transformación radical para las comunidades indígenas mayas. Darles empleo no lo resuelve. Se les debe dotar de la capacidad productiva en donde ellos sean dueños de los medios de producción que los inserte dentro del ciclo generador de valor. Tienen la tierra, producen el cacao lo transforman en 8, 10 o 12 productos diferentes, ellos lo conectan con los consumidores en los centros de mayor consumo, las ciudades o los centros turísticos, y ahí podemos tomar un ejemplo. Por invitación del gobierno de Venezuela, estuve en Venezuela y visité en Caracas cuando arrancó el programa de las chocolaterías de Venezuela que se llaman Cacao, o se llamaban, no sé si la derecha las ha permitido que sigan. La verdad no he tenido oportunidad de preguntar si es que sigue vivo el proyecto del comandante Hugo Chávez. Este proyecto de Cacao consistía en esto, el ciclo generador de valor. A ver, ¿ustedes son productores de cacao? Sí, perfecto. ¿Qué vamos a abrir? Vamos a abrir tiendas como las cafeterías para los productores de café, como lo hizo en algún momento Colombia, y vamos a abrir tiendas en donde la gente puede llegar a comprarse una taza de chocolate caliente, o donde puede comprar una barra de chocolate, o donde puede comprar muchos productos derivados del chocolate. Y se abrió una cadena de tiendas cacao en Venezuela, en donde los productores de cacao asociados, pues tenían un ingreso mayor, y los trabajadores de esas tiendas, pues también asociados, tenían la oportunidad de tener un ingreso digno. Bien, ese es un modelo que ya se echó a andar. No estamos hablando de posibilidades que existen en la imaginación de alguien. En Cacao dio buen resultado en aquel momento. Lo hemos visto funcionar, aunque un híbrido entre empresa privada relacionada con productores de café. Sigue habiendo todavía una relación de compra-venta, que ese es otro ícono del sistema capitalista, mientras persista la relación de compra-venta entre clientes y proveedores, considerando a los campesinos como clientes, como proveedores, y a los empresarios intermediarios como clientes, persistirá el esquema de explotación. Porque ahí lo que se cuida, el empresario va a cuidar tener el menor costo posible para que su ganancia sea lo más alta posible. El campesino se va a tener que conformar con negociar, así como lo hacen aquí en México con el maíz, ¿no? Esta vez les pagaron 6 centavos más por el kilogramo, ¿no? Y entonces salen abrazándose porque ya 6 centavos en toneladas ya hacen algo, ¿no? O 20 centavos o 50 centavos. Son burlas. Y todo eso tenemos que ser totalmente claros y tenemos que tomar partido. Realmente el decir yo le voy a ayudar a los campesinos comprándoles a un precio justo, me parece injusto. El campesino debe ser socio de los procesos de darle valor, de agregarle valor, pero debe ser socio hasta los procesos de distribución. No debe haber mercantilización con el trabajo y el producto del trabajo del campesino. Tercer ícono del sistema capitalista. Entonces, si vamos identificando, hay elementos para saber cuando lo que estamos haciendo ayuda a los campesinos a salir de la pobreza, a emanciparse a los trabajadores y a obtener autonomía, a obtener independencia. Pero también podemos saber cuando lo que estamos haciendo parece bueno, pero en realidad lo que estamos haciendo es abusar de los campesinos, seguir usando la justificación de que así son las cosas. Como así funciona el sistema, lo seguimos haciendo igual. Pero el seguir haciendo igual solo va a perpetuar esas prácticas abusivas, poco éticas, inmorales, de abuso, de explotación, de robo, como le quieran llamar, pero que al final de cuentas son lo mismo, mantener al de abajo, abajo, para que el de arriba pueda seguir incrementando sus ingresos y pueda seguir creciendo. Es la teoría del
las copas y eso de que si la copa de arriba está llena, entonces va a derramar sus beneficios hacia las copas de abajo. Pero eso no es cierto. Es la teoría del caballo gordo. O sea, si el caballo está gordo, todo el mundo tiene que trabajar para alimentar el caballo. Si está gordo, entonces puede llevarnos a todos. Pero no es cierto, porque al final solo el hacendado se montó en el caballo. Todos los demás trabajaron para alimentarlo y solo el hacendado lo montó. Solo el hacendado traía adornos de plata en su pantalón o adornos de plata en su sombrero. Y el campesino, con el mismo guarache, sin posibilidades de vivir con dignidad. Espero no haberme extendido mucho con esta situación de mi interpretación de lo que ha pasado con el proyecto del Tren Maya. No hay todavía una propuesta que incluya a los indígenas y que les ayude a independizarse, que los ayude a ser dueños de los medios de producción. Concluyo. Había otra pregunta. ¿Cómo financiamos las cooperativas? Bueno, ese es otro punto muy interesante que tiene el capitalismo, ahora el capitalismo neoliberal, como se le llama, que tiene las mismas mañas desde mucho tiempo antes. Hoy todo el mundo se pone en contra del capitalismo neoliberal, hasta los propios capitalistas. Ahora de pronto son capitalistas solidarios. Pero cuando nosotros revisamos la forma en la que se ha buscado que operen las cooperativas o que se financien, pensamos que la solidaridad es todos ponemos la lana, todos le vamos a entrar, todos los vamos a ayudar para que trabajen, se hagan ricos y después cuando sean ricos, ellos se dediquen a explotar trabajadores y a explotar campesinos. Eso tenemos que entenderlo muy bien. ¿Cómo se han financiado muchas cooperativas en la Ciudad de México? Pues a través del apoyo que les da el gobierno de la Ciudad de México. Hasta recientemente, digamos hasta principios de este año, estaban entregando 30,000 pesos por participante, 30 o 25,000 pesos por integrante. De manera que el límite que pusieron fue hasta 5 o 6 integrantes y les daban 150,000 pesos, no en dinero, sino en especie. ¿Qué van a poner? ¿Una cafetería? Perfecto. A ver, ahí les va la cafetera, ahí va la barra, van tazas, cucharas y lo que necesitan para ponerse a trabajar. Unas mesitas y unas sillas. Ya está, pongan la cafetería. Bien, es cierto que en los principios cooperativos habla de la subsidiariedad, o sea, sí al subsidio. Yo creo que el subsidio es una de las herramientas que han utilizado los gobiernos neoliberales en México por mucho tiempo para pervertirnos. Como sociedad nos han desmantelado, nos han desestructurado, nos han hecho pedazos a través del subsidio. Miren, existían muchas organizaciones, asociaciones civiles, de esas a las que ahora los diputados les acaban de restringir el acceso a los billetes. Bueno, existían muchas de esas asociaciones civiles que lo que hacían era recibir fondos del gobierno a través de programas porque tenían un padrón de 10,000 beneficiarios. Y entonces se sentaban en una mesa de negociación con el gobierno para decirle, a ver, si yo tengo 10,000 beneficiarios, yo necesito que me des dinero suficiente a la asociación civil para que yo le ayude a esos pobres campesinos. Bien, y entonces la asociación civil recibía los billetes y esa lana que recibían la utilizaban para fines luego no muy claros. Se les cobraba además por asesorar los proyectos de cada campesino, se les sacaba un porcentaje moralmente aceptado porque las reglas de operación permitían quitarle al campesino entre el 6 y el 12% de lo que iba a recibir. Se usaban algunos de esos recursos que el gobierno entregaba para la operación de las oficinas, el personal, los viajes de los directivos, las comidas, los hospedajes
las fiestas privadas, el caballo de pura sangre que nuestro líder quiere tener en su rancho y pues se lo merece, nos está ayudando a todos, de manera, si nos está ayudando a todos, pues nuestro líder se merece tener su caballo pura sangre árabe. ¿Por qué no lo ha de tener? Es el líder que lo tenga. Nos malearon a través de la dádiva. Un presidente dijo que nos maiciaron, ¿recuerdan? Y la revolución se soltó, se desató por andar maiciando líderes. Y ahora nosotros tenemos que tener conciencia de que nos acercamos a que nos vayan a maiciar nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer asociaciones civiles o vamos a hacer cooperativas o vamos a hacer entidades que vamos a ponerlas como que somos, nosotros sí somos los buenos? ¿Por qué? Véanme el color del escudo, ¿no? El color del escudo dice, yo estoy del lado del gobierno. Aquí dice en mi anillito, dice López Obrador, viva AMLO. O sea, entonces yo merezco dinero. Eso se desató cuando López Obrador ganó la elección. Tuve la oportunidad de que me invitaran como 3 meses después a un municipio que yo ya conocía, ya había visitado por muchos años, y en ese municipio yo solo identificaba un número menor a 5 cooperativas. Nunca hubo más de 5 en aquel lugar. De pronto yo llego a una asamblea en la que me encuentro ahí que hay más de 100 cooperativas, pero en 3 meses hicieron 100 cooperativas o más. Y entonces, bueno, es que, profe, lo invitamos para que nos haga favor de decirnos cómo vamos a acceder a los recursos. Y entonces, no me van a querer volver a invitar ni me van a querer volver a oír, porque les dije, bueno, la forma de acceder a los recursos es la misma que les voy a decir a ustedes enseguida, porque si se van preparando para apagar el micrófono, el mío, o para apagar sus audífonos, lo que gusten. Pero yo les dije, miren, ¿por qué crecieron tantas cooperativas de pronto como hongos en el bosque en la temporada de lluvias? Que bueno, es que el presidente va a apoyar a la economía social y solidaria, y ahí están las cooperativas. Y les dije, sí, sí están, pero también están las comunidades indígenas, también están los ejidos, también están los sindicatos, también están las organizaciones del pueblo que no tienen personalidad jurídica y las cooperativas. O sea, no son solo las cooperativas, muchos otros grupos son parte de esta economía social y solidaria. Entonces, ¿qué es lo que le van a dar realmente a las cooperativas? Yo dije entonces, si a mí alguien me preguntara en el gobierno qué habría que darle a las cooperativas, yo habría que decirles, yo les diría, hay que darles esperanzas, hay que darles mucha esperanza, hay que darles motivación, porque eso es lo que necesitamos en este momento para zafarnos del subsidio, para quitarnos de encima la dádiva gubernamental, para quitarnos el patrocinio, para quitarnos de encima esa lacra que le ha hecho tanto daño al pueblo, el maiceo. A ver, ¿cuántos se juntaron aquí? Son tantos, bueno, les toca tanto. Y allá van, ¿no? A mí, y yo sé que muchas organizaciones se molestaron y están, pero que rechinan porque se les quitó el presupuesto. A mí me parece bien, porque pues, realmente vivían de eso. Líderes que se dedicaron por muchos años a sacarle dinero al gobierno a nombre de los demás. Las cooperativas deben tener otras rutas para poderse financiar y se las voy a mencionar. Una, cooperativas financiando cooperativas. Allí están las cajas de ahorro cooperativas que no tienen dónde invertir. Hay muchas cajas de ahorro cooperativas que no hayan dónde colocar sus fondos. Ellos necesitan colocarlos a como dé lugar porque si no ganan algo, ya nos mencionaron hace un momento, una caja de ahorro cooperativa cobra desde el 6 al 8%, por ahí andan en promedio, de tasa de interés anual, mientras que lo que están cobrando los bancos anda del 30 al 60%, o sea, otra inmoralidad.
De manera que, ¿qué podemos hacer? Bueno, acudir al financiamiento de las cooperativas. Ahora, la ley no permitía que cooperativas financiaran cooperativas. Eso se hizo por mucho tiempo porque había el ánimo de la derecha, el ánimo empresarial de no permitir el avance cooperativo, porque se sabe que hay cooperativas en algunos países que tienen ingresos más grandes que las empresas privadas. Les doy ejemplos. Hay una cooperativa lechera en un lugar de Nueva Zelanda que se llama, si lo recuerdo bien, se llama Fonterra. Fonterra es una cooperativa lechera que gana más que cualquier otra empresa privada en la región, más que empresas privadas en Australia, más que empresas privadas en Nueva Zelanda y podría decir que más que muchas empresas privadas en Europa. Bueno, hay bancos cooperativos en Alemania que tienen más clientes que los bancos privados y esto es una realidad que podemos investigar de manera muy simple, haciendo investigación con los alemanes. Ellos tienen su información transparente. Bueno, así como ellos, hay ejemplos por todo el mundo de cooperativas exitosas. La empresa privada ha intentado frenar a la cooperativa a lo largo del tiempo. ¿Cómo puede ser que haya ese ingreso alto en las cooperativas? ¿Realmente ese ingreso tiene compromisos con la visión mexicana? Es decir, no solo son altos ingresos para sus socios, sino también benefician a la comunidad o no lo son. Eso es otro tema. Estoy hablando en este momento solo de los ingresos y de por qué la derecha ha intentado frenar el avance del cooperativismo. Eso es un aspecto clave. Por muchos años han tachado de comunistas a los cooperativistas en Canadá. Los canadienses diseñaron un modelo que se parece a la cooperativa un poquito y que se llaman empresas propiedad de los trabajadores. Employee Owned Enterprises. Empresas propiedad de los trabajadores. Bueno, es lo mismo. Los canadienses tienen este modelito muy desarrollado. Lo llevan con décadas de ventaja sobre otros países. Bueno, los empresarios capitalistas gringos acusan a los canadienses de comunistas por este modelo que es tan exitoso financieramente. Otra vez repito, hasta ahí ese modelo es financieramente exitoso. Pero en México se le prohibió a las cooperativas financiar a otras cooperativas. Lo que sabemos es que todo eso se está modificando. De manera que podríamos acudir, por ejemplo, a la Alianza Cooperativista Nacional, se llama ALCONA. Alianza Cooperativista Nacional. Hablar con su presidente, con el licenciado Rafael, y decirle, bueno, aquí todo este grupo está pensando en promover el cooperativismo en México y requerimos financiamiento. Déjenme decirles que ellos pueden financiar si los proyectos son viables. Obviamente ellos van a pedir que haya un análisis financiero del proyecto. ¿Hasta dónde van a estudiar ellos la factibilidad social? Ese es otro tema. Ese es otro punto. Es decir, ellos van a estudiar la factibilidad financiera para garantizar que la cooperativa les va a poder regresar el dinero. Ahí está una fuente de financiamiento viable. Segunda fuente de financiamiento. En una jugada espectacular que todavía no me explico y que es herencia del neoliberalismo, persiste en el gobierno actual el préstamo de billetes. Se sigue prestando dinero. Dinero público se utiliza para prestarlo. Incluso por ahí hubo alguna declaración de alguien que dijo, bueno, pero se está prestando a una tasa preferencial. No hay ningún banco que vaya a prestarles a esa tasa.
creo que está entre el 5 y el 6%. Entonces, también el banco la hace de prestamista. Ahí hay billetes para pedirle prestado al gobierno federal actual. Bueno, es otra vía de financiamiento. Les doy otras vías que son incluso más nobles, un poquito más decentes. Hay fondos internacionales a los que se puede acudir. En estos fondos internacionales, si tiene impacto en el medio ambiental la cooperativa, se puede financiar con fundaciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Si son una cooperativa que va a tener impacto sobre erradicar la pobreza en una región, hay otras fundaciones internacionales que no prestan el dinero, que lo pueden donar para eso. Y es muy lamentable porque les voy a mencionar un par de estas fundaciones que han invertido en Oaxaca, por ejemplo, que le han puesto dinero ahí, y es la Fundación Rockefeller, una, y otra es la Fundación Ford. Estas dos fundaciones para el desarrollo comunitario invierten, hacen donaciones para el desarrollo comunitario, y eso, permítanme un segundo, lo que pasa es que tengo acá una manada de perros. ¿Jauría puede ser? Una jauría. Bueno, esa es una segunda vía que se puede, o tercera vía que se puede utilizar, tal vez abriéndoles sea lo mejor, a través de la que pudiera obtenerse financiamiento, que son posibles, finalmente es dinero. Fundación Slim. La Fundación Slim también tiene esa capacidad para poder apoyar proyectos que tienen que ver con erradicación de la pobreza o algunos proyectos de cuidado del medio ambiente. Ahí hay otra fundación, esta es mexicana, que puede hacer estas aportaciones para el desarrollo social y que podrían apoyar a las cooperativas. Si está claro el que se va a ayudar a los campesinos, el que se va a sacar a gente de la pobreza, que se va a atender comunidades indígenas, si es una cooperativa dedicada a hacer negocios, estoy seguro que no va a haber ese tipo de apoyos de las fundaciones. Es decir, si el objetivo fundamental de la cooperativa, después de la factibilidad técnica y después de las corridas de proyecciones financieras, demuestran que van a tener buenos ingresos y dicen, sí, esta cooperativa es financieramente factible, pues entonces no creo que vaya a ser mucho del interés de estas fundaciones. Ahora, hay otra organización que también aporta dinero a México y está metiéndole mucho dinero a los mayas, a la región maya. Está apoyando para que se recupere la producción de miel en la península de Yucatán. Está apoyando a campesinos mayas y es la Iglesia Católica Alemana. La Iglesia Católica Alemana le está metiendo billetes a la península de Yucatán, tratando de defender para evitar que se siembren transgénicos que van a dañar la producción de miel. Porque saben que si las abejas van y levantan néctar y polen en estos lugares, van a contaminar la miel y esta miel ya no la van a comprar los compradores internacionales, por lo tanto perjudican al campesino. Esa ha sido la intención de la Iglesia Católica Alemana invirtiendo en la península de Yucatán. Ya iba. Pero hay otras dos vías de financiamiento que son las que realmente me gustan a mí, que son las vías a las que puedo llamar solidarias o que puedo llamar comunitarias. Una es el que hagamos una cooperación entre nosotros mismos para financiar el proyecto.
Yo he tenido ejemplos muy tristes cuando se han iniciado cooperativas y que se ha fijado cuál es el monto de aportación para el capital social. Yo conozco familias que se van al cine un fin de semana y se pueden gastar 1,000 pesos entre las entradas al cine, las palomitas, los refrescos y lo demás, o se los gastan en cualquier otra cosa. Pero he visto cómo se regatea para ponerle el monto a la aportación para el capital social. He visto gente en asambleas pelear para que la aportación sea de 50 pesos. Y hay quien dice, no, hombre, es que 100 pesos. No, no, no. Y he visto debates fuertes para que la aportación esté entre 50 y 100 pesos, porque no quieren cooperar. Quieren que la aportación sea chiquita para que si la empresa va bien, le pongo más. Si la empresa va lenta, hay que se aguante con lo que tiene. Y si la empresa fracasa, bueno, por lo menos no perdió más que sus 50 o 100 pesos. Eso es parte de la pobreza que hay en México, de la pobreza educativa, de la pobreza en la educación cooperativa, de la pobreza que hay en el contexto cultural, pero también se llama miseria. Llega al punto de la miseria cuando oigo debatir para no poner más de 50 o 100 pesos. O hay gentes, los he oído, en gentes que tienen ingresos, que tienen alguna buena posición, 50 pesos mensuales y que la aportación quede en 200 pesos, por ejemplo, ¿no? He visto eso. Cuando se llega a eso, eso es miseria, no es pobreza, es miseria. De manera que ese camino que a mí me gusta, el que todos cooperemos con lo que podamos hacer, lamentablemente no está bien valorado. Y hay una última opción que reconozco como comunitaria, y esa es lo que creo que está en la cumbre, en la cúspide, en la cima de toda la forma de financiar todos los emprendimientos de la economía social y solidaria. Son las aportaciones en solidaridad. Es el fondo solidario, hacer nuestro propio banco social. Es decir, juntamos a todas las gentes, todas las familias y decimos, bueno, tenemos inscritos un paquete o una cartera de 20 proyectos de cooperativas. Aquí están. En todos se hizo el análisis técnico, se vio su factibilidad, en todos se vio su factibilidad social, en todos se vio la factibilidad ambiental y la factibilidad financiera. Y todos fueron calificados y tienen tal puntuación. Aquí están. De esos 20 que tenemos en la cartera, tenemos 5 que son los de más alta calificación. Son los que tenemos que financiar. Y los montos que tenemos a financiar son de tanto dinero. Y entonces nosotros abrimos la caja. Abrimos una caja de aportación popular. Esta caja no paga intereses, ni cobra intereses. Esta caja no se va a usar para darle préstamo a alguien que se quiere ir de vacaciones, o alguien que quiere sacar otro carro, o alguien que quiere construir otro cuarto en su casa. Este es un fondo solidario para financiar el arranque de empresas sociales. El fondo solidario tiene ese propósito fundamental. De manera que entonces le decimos a la gente, esto va a funcionar como una tanda. Vamos a ver, aquel proyecto requiere para poder iniciar 1,000,000 de pesos y somos 1,000 participantes los que estamos dentro de esta estructura. Entonces, bueno, nos toca dar de a tanto, de manera que se reúna el 1,000,000 de pesos para poder echar a andar el primer proyecto. Va a funcionar como una tanda. La calificación va a irle dando a los proyectos el financiamiento. Se echan a andar los proyectos con la aportación de la gente. Toda la gente que está aportando tiene dos opciones. Dejar su aportación en el fondo solidario como si fuera un banco, en el que lo único que puede garantizar
es que va a recuperar su dinero, consideradas variables como pérdida del poder adquisitivo, para que si puso 1,000 pesitos y los va a recuperar en un año, y en ese año se calcula que debiera recuperar 1,100 para que tenga el mismo poder adquisitivo, pues entonces tiene 1,100 pesos, pero no intereses. La tasa de interés es 0. Eso es esencial. Ahora, así se van echando a andar los proyectos y dicen, bueno, pero eran 20 proyectos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, mientras echamos a andar el primero, vamos a corregir las deficiencias técnicas, sociales y ambientales de los otros 15 proyectos que no alcanzaron calificación. Entre todos vamos a trabajar para resolver sus limitaciones, para que se puedan poner a funcionar, y van a decir, bueno, pero entonces vamos a seguir haciéndolo igual. Sí, vamos a seguir apoyando todos los proyectos, pero ahora ya tenemos una ventaja. Uno de los proyectos que echamos a andar va a tener rendimientos que no va a repartir, porque va a crear fondos sociales al ser una cooperativa o una empresa social. Va a decir, bueno, ¿cuánto gastamos en la luz, tanto en el gas, tanto en la renta, tanto compramos una camioneta, nos costó tanto? O sea, quitan todos sus costos de operación, lo que tienen que darle de anticipo de rendimientos a toda la gente que trabaja, lo que se pagó en el Seguro Social, lo que se pagó en el Infonavit, ya está. Ahora sí, ¿cuánto quedó de rendimientos? Esto se diría en la empresa privada, ¿cuál es la utilidad neta? Y dicen, bueno, es que esta primera cooperativa que se hizo tuvo en el primer año 5 millones de utilidad neta. Bueno, ¿cómo se van a repartir en los fondos sociales? Mientras no estén completos todos los participantes del Fondo Solidario, esa empresa no puede decir, nos quedaron 5 millones y ahora nos los vamos a repartir exclusivamente entre los socios de la cooperativa. No, van a tener que firmar compromisos que se van a volver obligación legal, que van a tener suficiente peso y suficiente poder como para poder reclamarlo ante un juez. Es decir, debe haber documentos formales, de manera que podamos auditar aquella empresa y decir, ya cubriste todos tus costos, de manera que quedó esto. ¿Cuánto le vas a dar a tu fondo de previsión? ¿Le vas a dar el 10%? Bien. ¿Cuánto le vas a dar para el fondo de educación? El 5%. Perfecto, ahí está. ¿Cuánto? Ya entregó lo de los fondos sociales. Le quedaron 2 millones. ¿Qué debe hacer? Invertirlos en el fondo solidario que le dio vida a esa empresa. Así funciona el fondo solidario. Ahora tiene que utilizar el rendimiento neto para poder financiar a otras empresas, para poder financiar a sus hermanas y a sus hermanos de movimiento. De manera que entonces, pues yo sigo aportando esos 200 pesos a la quincena que me toca aportar al Fondo Solidario. Yo sigo haciendo mi ahorrito ahí. Yo sé que es un ahorro y que un día lo voy a recuperar. Que ese ahorro se va a invertir en las empresas que estamos haciendo. También en una que yo estoy proponiendo. También de ahí va a salir el dinero para financiar la cooperativa que nosotros estamos proponiendo. Pero ahora tenemos el respaldo de esta. Ya tenemos el dinero para la segunda y así la tercera, hasta que tenemos un conglomerado de 5, 10 o 15 que están teniendo un dinero que van a depositar en el Fondo Solidario, hasta que el Fondo Solidario tenga una gran capacidad financiera. Ahora, legalmente, ¿este Fondo Solidario es posible? ¿Es realista? Sí. ¿Por qué razón? Nos van a pedir que lo inscribamos, sí nos van a pedir que lo registremos, sí nos van a estar auditando,
sí nos van a pedir que pasemos los reportes de cuentas de banco y todo lo demás. Sí, sí nos lo van a hacer porque las reglas cambiaron en México. Pero eso nos ofrece también cierta garantía para el fondo. Yo no lo vería mal, lo veo bien. Pero no nos van a cobrar impuestos porque nosotros no vamos a estar especulando con ese dinero. Ese dinero que estamos reuniendo no tiene fines de lucro y eso permite que se pueda manejar para poder financiar los proyectos de las empresas sociales que se van poniendo a funcionar. Para mí, la creación del Fondo Solidario como un banco social que no cobra intereses, que va a recuperar. ¿Cuánto le puso a la primera cooperativa? ¿Cuánto invirtió? 1 millón de pesos. Bien, lo va a recuperar, lo va a cobrar, porque aquella cooperativa lo va a poner entre sus pasivos, es una deuda que tiene. Y entonces va a cumplir y cuando tenga dinero lo va a pagar. El Fondo Solidario recupera el 1 millón, más recupera la inversión que pueda tener esa empresa, más la inversión que están haciendo todos los demás participantes, de manera que se va a ir capitalizando gradualmente. Ahora, ¿cómo va a cubrir los gastos y costos de administración? Esa es una pregunta común. ¿Cómo se van a cubrir los costos de administración? Pues del mismo cuero las correas. Es decir, habrá que destinar una parte del ingreso que se está teniendo y minimizar, llevar a la austeridad máxima posible la administración. No tiene por qué haber nadie en ese fondo con un sueldo de 50 o 60 mil pesos mensuales para estar llevando la contabilidad. No tiene por qué haber, tiene que haber por ahí alguna representación, un comité o consejo de administración, y este comité no tiene por qué cobrar. La verdad, no tiene por qué tener un sueldo. El sueldo debe tener, o el anticipo de rendimientos, debe tenerlo quienes estén llevando la contabilidad o quien lleve la administración, incluida la contabilidad. Y eso es todo. De manera que eso debe ser suficientemente austero como para que salga del mismo ingreso. ¿Se entiende? No se trata de rentar un despacho en Reforma, de tenerlo en un 5º piso con ventana a la avenida, con clima y con 20 secretarias. Y si me entienden que el Fondo Social no requiere nada de eso. Bien, hasta ahí en cuanto a cómo financiar las cooperativas. Hay otra pregunta más con los problemas administrativos. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Dejaría únicamente y les pediría, si nos volvemos a encontrar, con todo gusto, hablaría de esta experiencia. Miren, el problema más fuerte de las empresas sociales es el que me están preguntando en la pregunta que hace falta. ¿Cómo se manejan las situaciones administrativas? Esto y las relaciones interpersonales son lo más difícil con lo que se van a enfrentar. Les daba el ejemplo, no sé si a ustedes o en otro foro, les daba el ejemplo de estos compañeros que había una fábrica francesa de ropa en el Estado de México y esta empresa quebró, se iba de México, los trabajadores se quedaron con ella, en lugar de la liquidación se quedaron con la planta y entonces resulta ser que hicieron una cooperativa. Bueno, cuando vieron que mejor iban a pelearle para que les dieran dinero en efectivo, hay socios de la cooperativa demandando a la cooperativa porque quieren billetes. Estas son cosas de las que tenemos que hablar en algún momento. Entonces dejo algunos minutitos para que si hay alguna pregunta con relación a la forma de financiar, para que podamos responderlas en unos minutitos que nos quedan disponibles. Ingeniero, tenemos disponible 1 hora más. De hecho, nuestro seminario es de 8 a 10 de la noche. Sí, bueno. Perdón. Es que yo me agendé de 7 a 9
pero después me dijeron de 8 a 9 A y 10. yo tenía un compromiso previo, creo que puedo estar, digamos, unos 15 minutos más, tal vez, porque ya les pedí que me tengan paciencia, porque tengo otra presentación, pero me disculpo por eso entonces y no lo vuelvo a hacer por si hubiera No se preocupe. ocasión. A ver, saludos desde Toluca, muchas gracias, saludos. Qué bueno que las empresas cooperativas ganen mucho más que las empresas privadas y si eso corresponde a lo que aporta a sus clientes y el beneficio se distribuye entre los trabajadores de la empresa cooperativa. Bueno, eso sería para un modelo cooperativo al estilo europeo. Si hablamos de un modelo cooperativo al estilo mexicano, que son con las características que les estoy diciendo, que tenemos que erradicar la relación de compra-venta, tenemos que erradicar la relación de clientes y proveedores, tenemos que erradicar la relación obrero-patronal, tenemos que quitar lo que son los elementos insignia del sistema capitalista. Entonces debe hacerle llegar el beneficio y todos aquellos que en algún momento hubieran sido sus clientes deben ser sus socios. Les doy un ejemplo para que lo investiguen un poco más y es aquella cooperativa que ya tiene funcionando en Inglaterra muchos años, ya es heredera de 200 años de experiencia, se llama The Coop. Se escribe ZA, el, la en inglés y luego la abreviatura de cooperativa, C-O-O-P. The Coop, la pueden encontrar por ahí en internet, es una cooperativa inglesa que tiene 6 millones de socios, porque no tiene clientes, todos son socios. De manera que eso es, digamos, la excepción que rompió la regla con otras cooperativas que vemos que se vienen a México de Europa y aquí sí tienen empleados y aquí sí tienen clientes. Y les estoy hablando de Bancomer, que es el Banco Bilbao Vizcaya, y les estoy hablando de la cooperativa ícono de las cooperativas con las que nos dan clases, los seminarios, los diplomados, nos ponen de ejemplo a la cooperativa Mondragón de España. Bueno, yo diría que a mí no me gusta su modelo porque aquí en México tienen una planta ensambladora de autobuses en Querétaro y los trabajadores no son socios. Los trabajadores de ellos aquí en Querétaro son empleados. Mientras persistan esas relaciones, persistirá la explotación. ¿Por qué? Porque una parte de la riqueza generada por el trabajador, esa plusvalía, solo va a recibir un porcentaje pequeño el trabajador y la cooperativa o empresa privada va a ir quedándose con el resto. Cuando eso ocurre, yo le llamo explotación. Y un modelo cooperativo a la mexicana tiene que erradicar las prácticas capitalistas de raíz. Y si no, pues seguir haciendo lo mismo. Ahora, que la ley no dice, que la ley no prohíbe aprovecharse de los clientes, que la ley no prohíbe aprovecharse de los trabajadores. No, la ley no lo prohíbe, pero la moral sí. Nuestra moral sí nos debe prohibir, nos debe limitar para aprovecharnos o abusar de los trabajadores o de los clientes. Bien, entonces sigo leyendo. Puede financiarse una cooperativa iniciando una kermés, luego una venta de bazar, luego una rifa y siguiendo eventos. Sí, pueden obtener esa ruta de financiamiento y desde luego si la empresa cooperativa va a ser una empresa propiedad de unos cuantos socios y sus campesinos proveedores de materia prima van a ser proveedores y sus clientes compradores de sus productos van a ser clientes, pues entonces va a ser otra empresa capitalista que se llama cooperativa y yo no creo que eso sería nuestro objetivo cuando lo que queremos es aprovechar este momento histórico que estamos viviendo y hacer realmente cambios de fondo. Nosotros no somos el gobierno, no estamos en el gobierno y lo que tenemos que hacer es cambiar de raíz las cosas que están al alcance de nuestra mano. Nosotros podemos hacer,
que nuestra empresa social sí sea una empresa con raíces comunitarias de los pueblos originarios de nuestro continente. Bien, están tomando nota del Fondo Solidario, muchas gracias. Han visto que uno de los problemas es que los socios quieren obtener rendimientos, pero no quieren poner trabajo para la cooperativa. Eso es cierto. Ese es uno de los problemas a los que se van a enfrentar. Aquí se trata simplemente del Fondo Solidario, es una aportación. No hay más trabajo que hacer dentro del Fondo Solidario. Y las cooperativas deben ser muy estrictas. Miren, si para iniciar la cooperativa llegan 100 gentes, como ya lo he visto, y se apuntan 100 gentes en el acta constitutiva inicial, también lo he visto, y después cuando el reglamento aparece y todo el mundo tiene que aportar trabajo y toda la gente tiene que estar consumiendo en una cooperativa de consumo, es obligación consumir. La ley lo dice. Es decir, no es una idea nuestra. Y la gente no quiere cumplir con esas obligaciones, pues es muy sencillo. Si al final esa cooperativa queda con 5, esos 5 son buenos. ¿Por qué? Pues lo que hicieron fue una poda. O sea, si quieren dejar que el árbol crezca torcido, pues necesitan ir comprando la hamaca o el columpio desde el principio, sabiendo que se va a ir chueco. No deben prestarse a ese tipo de cosas. Es decir, gente que sea educada para cooperar, debe cooperar materialmente, con dinero, en especie, con trabajo, debe asistir a las asambleas después de un cierto número de asambleas o de actividades de capacitación a las que no asiste, se le da de baja, pues sí, se le debe dar de baja, porque si no tiene tiempo para cambiar la forma en la que estamos concibiendo nuestra sociedad para el futuro, pues entonces no sé para qué cosa buena podría tener tiempo. Eso nos mostraría que realmente lo que están buscando solo son las ganancias. Las cooperativas deben ser autosostenibles, por supuesto que sí. Se requiere que la organización camine por sí misma. El punto es que hay que tener una acumulación básica de capital. He hablado de las propuestas y un colchón para poder sortear los problemas. Sí, claro, ese colchón es un fondo social que la ley tiene previsto. Si revisamos la Ley General de Sociedades Cooperativas y también la Ley de la Economía Social y Solidaria, hay previsiones para que se hagan colchones para poder enfrentar la problemática. De manera que sí, y además el Fondo Solidario también debe ser otro colchón adicional para poder responder por las empresas sociales. Eso es una garantía que debemos crear juntos. Las cooperativas son el futuro de la sociedad. De eso no tenemos ninguna duda. Un hombre escribió por allá en los 50s, escribió una tesis doctoral en la que quería demostrar que el individualismo y el logro personal, el mérito personal, eran lo máximo. Y entonces quiso aplastar la visión cooperativa y escribió su tesis, y podemos encontrar esos documentos como en una teoría que se llama Teoría de Juegos No Cooperativos, en donde él intentaba demostrar lo contrario. Al final, él demostró que el único futuro viable y que tiene posibilidades de éxito es la cooperación. El que intentaba demostrar que el individualismo era la madre y el padre de todo el desarrollo, se equivocó y en su tesis demostró que era el cooperativismo. Entonces, esa tesis y esos trabajos de teoría de juegos no cooperativos son el principal sustento que tenemos para demostrar que sin cooperación la sociedad no va a avanzar. ¿Quiénes hoy son entidades que viven cooperando? Lamentablemente, muchas empresas privadas son corporaciones que viven de la cooperación. Vemos que la bolsa de valores junta dinero de mucha gente para financiar empresas. Y ahí está nuevamente la cooperación. El Fondo Monetario Internacional funciona por cooperación. El Banco Mundial, los dos, el Fondo Monetario Internacional que le ha hecho tanto daño al mundo, funciona por cooperación. Es decir, aprovecharon el conocimiento de este hombre
llamado John Nash para robar. O sea, así como dicen en mi tierra, la bolita es para robar. Entonces, eso es lo que han hecho. Se han dedicado a juntarse, han acumulado recursos, se los sacan al pueblo. Los mismos bancos lucran, especulan con el dinero de quién, pues con la cooperación de todos los ahorradores. Toda la gente que lleva su dinero al banco le dicen, es que te vamos a dar una tarjetita con la que vas a tener descuentos en tiendas y otras, nada más que debes tener un promedio de 3,000 pesos mensuales siempre en tu cuenta. De manera que el banco puede entrar en un sistema de planificación porque dice, tengo tantos millones de ahorradores con esa tarjetita, con esa cuenta, de manera que todos ellos me garantizan que van a tener mínimo 3,000 pesitos mensuales, de manera que lo multiplico por los 3,000 pesos, entonces yo tengo ese dinero de una manera firme y estable y puedo especular en el mediano y en el largo plazo con él. Los bancos especulan a través del sistema de la cooperación, pero no nos consideran socios. Ahí los dueños de los bancos son los únicos beneficiados. Sin embargo, es el sistema cooperativo que demostró John Nash el que les dio fuerza para que se levanten. Yo les recomiendo que lean la vida de John Nash, algo de su investigación. Está bastante pesadito leer la teoría de juegos no cooperativos, mucha teoría y algo pesada, pero vean una película que se llama Mente Brillante. Es una película que describe muy al estilo de Hollywood, que describe cuál fue la forma en la que este hombre llegó a la conclusión de que solo la cooperación va a permitir que nosotros como sociedad podamos sobrevivir. Ahí está. Ingeniero Armando. La idea de que los consumidores de una cooperativa también sean... Sí. Adelante. Ingeniero Armando. Adelante. Perdón, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que el tiempo se va y yo no quisiera que te retiraras sin hacerte un comentario y una pregunta que es de suma importancia. Y va a ser muy breve. Acabas de mencionar 3 factores muy importantes a lo largo de tu presentación, que es que estamos en un momento histórico. La necesidad de recuperar los usos y costumbres y la preservación de los recursos naturales de nuestros pueblos indígenas. Y el otro factor, el tomar partido. Son 3 factores, entre otras cuestiones que comentabas, que si las enfocamos al sur-sureste con este proyecto del Tren Maya, y retomando el tema de esta videoconferencia que es este sistema de ciclo generador de valor, que es una aportación tuya como una forma de organización, de organización económica, política, ideológica. Mi pregunta concreta sería, ¿conoces además este proyecto del Tren Maya? Yo en otros espacios he planteado la necesidad de que se impulsen cooperativas, sí me escuchas, ¿verdad? Que se impulsen cooperativas precisamente pensando, tal vez ingenuamente, sí, ingeniero, ¿sí me escuchas? Espero que sí. La necesidad de impulsar tal vez ingenuamente. Te oigo bien, solo que apagué mi micrófono porque hay ruido mío. Ok. Tal vez con esta ingenuidad de que se impulsen cooperativas precisamente en estos proyectos que se están impulsando ya en cada una de las estaciones que se van a implementar. Son alrededor de 12 estaciones del Tren Maya en el recorrido en distintos sitios de interés y donde obviamente pues hay zonas arqueológicas, hay organización. Lo más importante es que hay organización en el trayecto de este Tren Maya, no precisamente de cooperativas, pero sí es importante impulsar esta forma de organización económica. Conocemos compañeros en Chiapas, en Quintana Roo, que han tocado las puertas tanto con el gobierno federal como con el gobierno estatal
a efecto de ver de qué manera se pueden incorporar como con la figura no de empleados, sino de socios, los pequeños productores, los pequeños comerciantes que se incorporen al desarrollo sustentable de este proyecto. Desgraciadamente, las puertas que se han tocado, incluso a nivel federal, con Fonatur, por ejemplo, pues no se han abierto. Con esta experiencia que tienes y el conocimiento que ya tuviste en un intento de participar en este proyecto, pues quisiéramos alguna luz, es decir, cómo pudiéramos incidir quienes estamos muy interesados y creemos en el movimiento cooperativista como una alternativa económica, pues andamos buscando una luz de qué manera incidir para que el gobierno federal escuche algunos planteamientos, no sé si ya existen algunos planteamientos concretos para que se incorporen las comunidades indígenas que ya están organizadas, que son productores, como socios a estos proyectos que prácticamente son desarrollos inmobiliarios y que van a detonar todo un crecimiento urbano con todas las consecuencias, con todos los impactos ambientales. Entonces, creo que es una buena oportunidad, como tú lo señalabas, estamos en un momento histórico, creo que este es el ejemplo y esta es la oportunidad que se presenta para que en un proyecto tan importante, donde hay inversionistas extranjeros, nacionales, también se pudieran sumar las organizaciones, las cooperativas en este proyecto económico. Entonces, con esa sensibilidad y dado que pues has puesto el dedo en la llaga, quisiera en lo personal que pudieras darnos una opinión de qué manera pudiéramos eh, incidir, acercarnos al gobierno federal para presionar, para que se tomen en cuenta esas voces que no han sido escuchadas. A ver, sí tengo una propuesta. Yo les pediría que me hagan otro favor. Recojan preguntas que quedaron todavía pendientes en el chat porque no respondí todo. Y si tenemos ocasión o se las respondo después en privado, como ustedes quieran, para poder responderlas. Pero con relación a esta situación, claro que tengo una propuesta que hacer. Yo creo que debemos preparar un documento con una propuesta muy concreta, pero un documento, una nota técnica primero, para hacérsela llegar al presidente de la República. Yo creo que tenemos que hacérsela llegar directamente a él, porque, por ejemplo, el director general de la Universidad Obrera de México le envió una nota al director de Fonatur para decir que queremos hacer llegar una propuesta de organización campesina e indígena para toda esta región de la península de Yucatán, toda la zona maya. Y nunca respondió. El director de Fonatur nunca respondió. Incluso se mencionó como antecedentes que el programa que están llevando de capacitación a las comunidades es un programa que yo diseñé. Se le mencionó en la nota que se le envió al director de Fonatur y que no queremos reclamar nada ni queremos tachar nada, queremos contribuir para llevarles un modelo de organización a las comunidades. Yo sugeriría que si aquí hay gente dispuesta a participar y ayudar en una tarea como esto, podríamos preparar un documento. Necesitamos gente que nos ayude a hacer la corrección de estilo, revisar el contenido, para que sea un documento de muy fácil lectura. Que se pueda entender en un solo vistazo como una nota ejecutiva en la que podamos resumir los puntos esenciales y se la hagamos llegar al presidente por diversas vías. Hay gente que podría ayudarnos a hacerlo. Por ejemplo, hay alguien muy cercano al Fisgón. Hay una compañera que asiste a las reuniones de gabinete ahí en Palacio Nacional, a la que podríamos pedirle que nos apoye. Yo creo que aquí hay gente que la conoce, es la maestra Rocío Mejía. Ella asiste a las reuniones de gabinete y a ella le podríamos pedir pues que le haga llegar una nota técnica de amigos
de amigos que quieren realmente ayudarlo a que esta situación no se quede en un intento que está bastante penetrado, bastante infiltrado por empresarios privados. Ahí tenemos al que quiere ser dirigente nacional de Morena, un egresado del Instituto del ITAM, que forma y ha formado a los dirigentes neoliberales del México neoliberal. O sea, de pronto cuando yo veo y oigo esas cosas, yo no me puedo quedar callado. Yo veo que realmente hay una situación descompuesta, y yo le pediría a todos que me hagan favor de hacer una lectura seria de un libro de un escritor michoacano, José Rubén Romero. El libro se llama Mi caballo, mi perro y mi rifle. Este libro va a permitir entender exactamente lo que está ocurriendo en este momento con el gobierno de la Cuarta Transformación y con el relevo en la dirección de Morena. Hay que leerlo porque está descrita la historia, y la historia es cíclica. Miren, se está repitiendo. Estamos viendo la misma situación que nos relató aquel escritor, José Rubén Romero. Mi caballo, mi perro y mi rifle. Es realmente que alguien con esa candidez con la que escribía José Rubén Romero, autor también de Pito Pérez, con aquella candidez provinciana con la que escribía, tuvo esa capacidad para ver el fenómeno desde arriba y pudo verlo en el tiempo. Hoy ese libro describe lo que está pasando. Es un libro tan pequeñito que parece un folleto, para que no duden en tomarlo y leerlo completo, por favor. De manera que sí podemos hacerle llegar. Si hacemos un equipo que revise el contenido de un documento, yo puedo aportar elementos para la propuesta. Aquí pueden surgir ideas, desde luego, en colectivo, y podemos preparar esa nota y hacérsela llegar a través del Fisgón, por un lado, a través de la maestra Rocío Mejía, por el otro lado. Se la podemos hacer llegar en Atención Ciudadana, por el otro lado. En fin, se la podemos hacer llegar por varios medios. Es más, se la podemos hacer llegar a través de las benditas redes sociales. Si nosotros preparamos un documentito que esté bien diseñado, en donde la propuesta se pueda entender en una proyección de 1 minuto o 2 minutos a través de las redes sociales, la dispersamos por todos lados. Allí hay muchos youtubers que son vistos por Comunicación Social de la Presidencia de manera continua. Le podemos hacer llegar al responsable de Comunicación Social otra copia. Si esta estrategia de tratar de llegar al presidente por todos lados llegara, pues ya tendríamos la oportunidad de que se conforme un frente en defensa de los valores y principios comunitarios, de la restauración de las comunidades en los pueblos originarios, de la participación comunitaria de los campesinos y de los pobladores originarios. Esa sería, en resumen, una posibilidad de hacerlo. Hacer equipo para hacerla llegar a la presidencia. Pues bienvenida a tu propuesta, ingeniero Armando. Yo pongo a consideración de los compañeros aquí presentes una comisión de 3, 4 personas, 4 compañeros, que pudiéramos hacer una propuesta de borrador y hacértela llegar. Entonces estaríamos en contacto contigo para hacerte esta propuesta. A mí en lo personal, pues por supuesto que sí me interesa. Adelante, Janet. Sí. Muy bien, pues. Sí, Janet. Sí, buenas noches. Sí, licenciado Armando, ingeniero Armando, ¿tiene alguna otra? Cerrar su participación. José María, ¿alguna pregunta? Bueno, se nos quedan de Sí. momento. Rápidamente. Se nos quedan de momento varias cosas aquí. Sí. Sí, José A ver, María. ¿me estás escuchando?
Sí, adelante, José María. Armando, Sí. no, José María Rivas. Me entusiasmó mucho lo que acabas de exponer, porque tiene que ver con un proyecto que estamos iniciando en el Consejo Coordinador Cooperativo. Ahí hay pequeñas cooperativas ahorita ya funcionando. Es más, para tu información, estamos trayendo miel de Yucatán. Si quieres, te vendemos una cantidad de miel yucateca de una cooperativa en Quinchil, se llama, ¿cierto? Muy bien, tenemos, pero yo te estoy poniendo un recado en el chat para ver si nos podríamos reunir, porque tiene que ver lo que acabas de decir con el proyecto que nosotros estamos llevando a la práctica. Y es más, la próxima semana yo voy a exponer parte de ese proyecto, de dónde partió, y la proposición de una gran cooperativa que pretendemos llevar a la práctica, pero sin intervención del gobierno. No queremos caer en lo que han caído muchas cooperativas, que tú lo comentaste. Es más, siempre he comentado que la mayoría de las cooperativas actuales les está pasando lo que les pasó al socialismo real. Están cayendo en las garras del neoliberalismo. ¿Y por qué? Porque caen en la jugada del dinero y evidentemente que el dinero que se invierte en ellas está buscando generalmente tener retorno mucho mayor que el invertido. Y eso ha provocado que muchas cooperativas se hayan perdido como tales. De ahí el proyecto que estamos hablando nosotros en el Cocopo. Entonces, ya puse una nota ahí, ya a través de las compañeras, a ver si nos ponemos de acuerdo, para poder comentar más de cerca al respecto de lo que tú acabas de decir y el proyecto que nosotros tenemos, sin participación del gobierno, para nada, no queremos nada con ellos. Nada más ese era el comentario. Gracias, José María. ¿Alguna De respuesta? acuerdo, pueden contar con mi apoyo. Miren, en todo lo que yo pueda apoyar, y cuenten con el apoyo. Podemos hacer algunas vinculaciones, podemos emitir algunas opiniones, podemos juntar gente que tiene ideas, que filosofa al respecto, podemos invitar teóricos también y demás. Y el debate se puede ampliar mucho, pero es más importante la acción. Vale más una acción en estos momentos históricos que miles de reflexiones. Podemos seguir en la reflexión eternamente, pero tenemos que actuar. Tenemos que hacer que nuestro país realmente avance. Y ahí pues tenemos esa oportunidad de hacerlo. Sí les pediría que nos hagan favor de tomar nota de las, pues se nos quedan por ahí en el chat varias, sí, varias aportaciones, ideas y demás. Y sé que ustedes se van a quedar ahorita para conversar un poco más. Casi cumplimos con el tiempo. Yo les volví a mandar otro mensaje para la siguiente reunión para decirles que me tengan paciencia. Ya me dijeron que no me desespere, que lo tome con calma, que podemos seguirnos en un rato más. Les dije que igual reponemos el tiempo. Pero si podemos hacerlo, con ustedes en lo personal, como organizaciones, con sus representaciones, con quien quieran que lo hagamos, lo hacemos. Si hemos mencionado lo del gobierno ahorita, con relación al proyecto del Tren Maya, es porque la verdad es vergonzoso que las empresas transnacionales van a llegar a hacer su agosto nuevamente ahí. Es la única razón por la que queremos acercarnos al presidente y decirle, a ver, ahí hay algo sucio. Y sí tenemos una propuesta de cómo hacerlo diferente. Ahora, hay alguien a quien tal vez escuche. Fíjense nada más la vuelta que tendríamos que dar. Preparamos el documento.
se lo enviamos a través de gente que conocemos aquí en México al compañero Evo Morales. Si el compañero Evo Morales se lo hace llegar al compañero López Obrador, lo va a recibir y lo va a leer, va a decir, ah, es de Evo, y lo va a leer. Pero sí hay alguien a quien podemos pedirle que se lo transmita a Evo para que Evo nos haga el favor de hacérselo llegar al presidente. Pero vean ustedes el nivel de aislamiento que han creado en torno al presidente. Es realmente absurdo. Eso no es un filtro para que el trabajo se le aligere. Hay ahí yo no sé qué intención de aislar, porque hemos ido a llevar documentos, hemos buscado la manera de acercarnos y hay algo que está ocurriendo que yo no me explico. Por eso digo, si lo hacemos, hagámoslo. Si tenemos que hacérselo llegar, bueno, una comisión en la que puedan participar quienes ustedes decidan que puedan participar, porque aquí está surgiendo esta idea y se hace una visita al compañero que le puede hacer llegar este documento a Evo Morales. Él fue embajador de Bolivia en México, ahora vive en México, se quedó a vivir aquí. Compañero Mancilla, perdón. Entonces, a él le podemos pedir, decirle, a ver, compañero Mancilla, la verdad está pasando esto y queremos hacerle llegar este documento a Evo para que Evo nos haga favor de enviárselo. Fíjense que así fue como ocurrió con el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, fue alguien de la oficina de del presidente de Cuba. Entonces, en aquel momento, el hermano de Fidel, Raúl Castro, fue alguien de la oficina de Raúl Castro quien nos abrió la puerta con el presidente de Ecuador para hacerle llegar la propuesta. Y entonces él la leyó con atención, la usó, la aplicó y todo, porque le llegó del gobierno de Cuba. Yo nunca había contado esta parte de la anécdota, pero ahora que se ofrece que lleguemos a López Obrador, pues a lo mejor tenemos que llegar por otra vía. Bueno, algo más que quisieran comentar y si no, pues nos vamos preparando para salir Sí, a hay dos otra manitas actividad. levantadas. Una de Igor Olaf. Por favor, Igor, adelante. Muchísimas gracias, Armando Dueñas, una muy enriquecedora ponencia. Y me gustaría, bueno, lo que comentó de el Tren Maya, bueno, es algo muy, muy similar a lo que yo viví en Pemex, ¿no? De la cuestión de estos grupos infiltrados del antiguo régimen con mucho poder que obstaculizan cualquier emprendimiento que uno quiera hacer. Y me gustaría mucho poder coadyuvar, trabajar en conjunto con usted. Ahorita estoy trabajando muy de la mano, aparte de ser parte del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, con el CIRIEC Capítulo México, y estamos viendo consolidar una gran red de cooperativas en Pemex. Y entonces me gustaría, no sé, tener el contacto de usted para poder coordinar todo este tipo de cuestiones. Y bueno, no me queda más que felicitarlo y muchísimas gracias. Y también, bueno, puedo contribuir a hacer llegar algún documento al presidente. Tengo 2, 3 contactos allegados a Andrés Manuel y cuenten con ello. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Igor. Hay otra manita Muchas levantada. gracias. Marcela Por Parra. supuesto que sí. Perdón. Adelante. Sí, nada más, bueno, agradecerle, por supuesto, al ingeniero Armando por su plática, por su tiempo, y preguntarle si es posible que dejara sus datos, su teléfono, para integrarlo al grupo de autogestión. Y por otro lado, comentarle, aquí mencionó el doctor Marco Eduardo, que el 10 de diciembre está prevista la primera reunión para la formación del Consejo Nacional de Economía Equitativa, con todos los integrantes del seminario. Esta reunión va a ser muy importante porque, bueno, es
la intención de formar el Consejo Nacional de Economía Equitativa, y en este pues podría presentarse esta propuesta, ¿no? No sé qué piense el ingeniero. Bueno, los datos ya se los Ya dejé están. ahorita en el chat. Ahí está. Son dos números. Uno es solo WhatsApp, no entran llamadas en ese número. Y otro es el celular. Entonces, ahí son mis datos de contacto que pueden tener. Muchas gracias, ingeniero. No leo prácticamente el correo. Hubo Gracias. algún tiempo en el que se saturó y creo que tengo varios miles de correos sin leer, de manera que ya no lo reviso de verdad y me disculpo por eso. Sin embargo, sí, podemos preparar con ustedes, con quien quiera, podemos trabajar para preparar propuestas muy puntuales, propuestas que ustedes me digan, por ejemplo, la que va dirigida a esa coordinación cooperativa, la que va dirigida a las cooperativas en Pemex, esta que va dirigida para esta organización de economía. Es decir, yo creo que son situaciones muy puntuales que desde luego podemos acompañar con todo gusto. Podemos trabajar en ellas y darles el enfoque necesario, porque no es lo mismo plantearnos una cooperativa para la comida que plantearnos una comida que participe en otros rubros. Por ejemplo, solo por citar la situación de Pemex, hace tiempo que hemos propuesto a grupos campesinos que utilicen el modelo de autoconsumo que tiene y que utilizan algunos empresarios grandes o corporativos o grupos de empresas grandes. Es decir, que en las comunidades rurales juntemos varias comunidades y pongamos un centro de consumo, de autoconsumo, un centro de autoconsumo en donde podamos tener ese descuento que le entrega Pemex a estos centros de autoconsumo, pues se lo entregue a campesinos, se lo entregue a pequeñas comunidades. Ahí se lo dejo a Igor Olaf para que esto puede desde luego permear, porque significa la posibilidad de tener ahorros en el medio rural. El medio rural, no quiero entrarle a la descripción de la situación que todavía vive, pero tenemos que hacer cosas para ayudar. Y bueno, ahí está esa circunstancia en la que se puede hacer en el asunto de esta coordinación de cooperativas, desde luego que se puede pensar en que haya una coordinación nacional en la que se vayan empatando esfuerzos, porque es el momento de dejar el protagonismo individualista. Este es el momento del protagonismo colectivo, del protagonismo comunitario. De nada sirve el protagonismo individual. Nadie nos va a reconocer como a Pancho Villa, como caudillos. Nadie nos va a dar ese reconocimiento, de manera que tenemos que estar dispuestos a soltar ese protagonismo individual y entrarle al esfuerzo colectivo. De manera que creo que mucha gente va a responder a ese llamado porque ya están viendo lo que ha pasado. La caída de la economía, por ejemplo, no han mejorado los precios. Revisemos solo la canasta básica, José María, revisen solo la canasta básica y se van a dar cuenta que si tuviéramos una estructura que haga compras en gran volumen a los campesinos que estén asociados como productores y le entregue a esos precios de gran volumen a los consumidores que estén asociados, pues eso significa que van a poder recibir el kilo de tortillas en 7 u 8 pesos y no en 15 o 20 como lo están recibiendo hoy. Solo por dar un ejemplo. Sí es posible lo que planteas, José María, con todo gusto lo acompaño. Sí es posible otra economía que tenga un enfoque totalmente moral y un compromiso y una recuperación del sentido colectivo y de comunidad. Marcela, con todo gusto yo me integro y participo
en el tiempo que tengamos de vida, hasta el último aliento, cuenten con que lo use para respaldar y apoyar todo eso a lo que podamos llamar restauración del espíritu comunitario. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien más que quisiera? Creo que era Elisa, perdón, y dije Marcela. Bueno, perdóname. No, sí era Marcela la que le hizo pregunta. Acá se me fue. Pues no, yo creo que... Sí, Marcela, gracias, Marcela. Eliseo quiere A hablar. ver, Marcela tiene la mano levantada y también... No, Eliseo. Eliseo, adelante. No, ¿Te escuchamos? fue un error aquí, no, él estaba... Ok, muchas gracias. Aprovecho el momento para decirles que veo con mucho agrado la exposición, la forma en que el ingeniero Dueñas expone y además lo que transmite con esa convicción de lo que tenemos que hacer de aquí para el futuro. Entonces sí, pues yo estoy en eso de que, bueno, él ya lo ofreció y bueno, pues le tenemos que aceptar ese ofrecimiento para que siga participando con nosotros, que nos siga aportando ese conocimiento, pero además transmite algo más, transmite el conocimiento y ese ímpetu que tiene para proyectar las cosas y los proyectos que tiene a futuro. Entonces, pues sí, yo acepto y es más, lo invito y yo creo que todos estamos en ese tenor de que siga participando con nosotros. Y él ya dijo que que está dispuesto, pues nada más hay que organizarnos para darle, para tener la oportunidad de volverlo a escuchar con sus exposiciones. Gracias. Gracias a usted, totalmente de acuerdo. Alberto Ojeda dice proactivamente que quienes estén interesados en formar esta comisión, a favor de elaborar un borrador dirigido a AMLO, poner su nombre y teléfono en este chat. Así que la invitación ahí está. Alberto, que es bastante proactivo aquí en el grupo, nos está invitando a integrarnos para podernos dirigir al presidente de la República, como lo está sugiriendo el ingeniero Dueñas. Pues yo creo que estamos cerrando ya la sesión, apenadísimos con usted que le estamos robando todo el tiempo y que tiene otro compromiso. No sé si usted gusta agregar algo más y si no, pues damos por terminada. Solo quiero agregar algo más. A mí me sorprende mucho el eco que he escuchado en ustedes. Estoy realmente sorprendido porque ahora, por ejemplo, que se habló de CIRIEC, yo fui invitado a participar en CIRIEC también y sin embargo fue el momento en el que la Universidad Obrera de México se quedó sin presupuesto. Entonces no podíamos echarnos ya ningún otro compromiso. La Universidad Obrera de México le quitaron el presupuesto desde finales del año pasado. Entonces, bueno, ahora es algo que seguimos haciendo, algunos voluntarios. Yo sigo teniendo algunas actividades, tengo reuniones con grupos, sigo asesorando proyectos que ya teníamos en la universidad. Ahí mismo en la Universidad Obrera de México tuvimos el gusto de iniciar el movimiento por el rescate del amaranto en México, que hoy es un movimiento muy exitoso en el país. Es una gran alegría para mí ver que los campesinos, los investigadores, los académicos están tan comprometidos con el rescate del amaranto que lo han llevado a niveles totalmente insospechados. Ese y otros compromisos que habíamos adquirido ya previamente, yo sigo vinculado a ellos, haciéndolo como lo hago ahora con ustedes aquí en mis ratos libres, porque tengo compromisos en las comunidades a las que asisto. Yo vivo en una comunidad rural y doy servicio a las comunidades alrededor. Entonces, eso me ocupa bastante tiempo, pero me sorprende mucho el eco que he encontrado en ustedes y eso es altamente motivador. De manera que les agradezco mucho sus palabras.
Les agradezco mucho el que les veo intención y les reitero mi compromiso por seguir adelante con este esfuerzo para encontrar una solución pacífica para resolver problemas históricos de México, ambientales y de pobreza en muchos aspectos, hasta donde la fuerza y el aliento nos alcance. Ese es un compromiso que hago todo el tiempo, delante de ustedes y delante del resto de la gente. Les agradezco mucho su atención y su paciencia. No, muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Vamos a, sí, un aplauso. Vamos a abrir los micrófonos para darle un aplauso al ingeniero, para agradecerle de esta manera, de la única manera en que podemos agradecerle su participación. Gracias. Y bueno, ingeniero, yo creo que la gran mayoría de lo que estamos acá, haciendo eco a lo que usted decía en su último comentario, avisoramos o vemos un México diferente, tenemos deseos de trabajar en equipo y vemos que es la única manera de sacar adelante al país. Y definitivamente gente como usted que lo hace todos los días, en la práctica, como dice usted, porque la práctica es lo que lleva el camino andado. Entonces ustedes son el ejemplo para nosotros. Las generaciones que venimos atrás queremos de verdad agarrar el timón y venirnos a hacer equipo con ustedes que saben trabajar como grupo. Pues le agradecemos nuevamente, muy buenas noches por haber estado con nosotros y le cedo la palabra a Igor, quien nos va a dar el tema de la siguiente semana y quién es nuestro invitado. Muy bien, pues la próxima semana. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. Muy buenas noches. La siguiente sesión del próximo jueves, que vendría siendo 29 de octubre, es nuestra sesión número 21. Vamos a tener a nuestro compañero José María Rivas Manzanilla con el tema las nuevas cooperativas. Entonces, están todos invitados el próximo jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias. Bueno, ahí queda la invitación. ¿Jueves qué es? Perdón. Jueves 29 de octubre. 29 de octubre. Ok, jueves 29 de octubre en punto de las 8 de la noche los esperamos acá con un nuevo tema de cooperativismo en el seminario que tenemos ya con ustedes en la sesión número 21, que sería la siguiente jueves, el seminario de autogestión, autogestión, economía y cooperativismo. Les agradecemos por el día de hoy a todos los que nos han acompañado, a los que nos siguieron por vía Facebook y a los que estuvieron presentes en Zoom, su presencia y pues el haber estado con las preguntas, el haber estado con todo lo que nos llevó a hacer el programa el día de hoy. Muchísimas gracias. 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 Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.